tema serio que hay que poner muchísima atención. El licenciado Roberto Cruz está con nosotros y vamos a hablar sobre bullying. Señores, tema importante este y que ha sido tomado por la opinión pública internacional por un caso que pasó muy lamentable, con un joven de 12 años que se suicidó por el tema del bullying y sus padres han escrito en las redes, han mostrado el dolor que siente un papá, una mamá verdaderamente con la pérdida de un hijo y en este caso de una manera muy lastimosa por el bullying. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y hablar de este tema tan importante para la población. Claro que sí. Niños, niñas y adolescentes son víctimas del bullying. Bueno, su definición es una palabra inglés que traducida al español habla de acoso escolar y tiene que ver con una conducta negativa hacia otro de la misma edad que tiene que ser continua en el tiempo y tiene que darse una característica que es el ocultamiento. Sí. Por eso es lo difícil de manejar y trabajar con este tema. ¿Cuál Si es no el hay- relajo? La diferencia entre relajo y bullying. Y te lo digo y te interrumpo porque quizás ahí en la casa pueden estar pensando mucha gente que dice, no, pero el bullying yo lo resuelvo, que le diga que pelee. Pero cuando yo estaba creciendo a mí me relajaron muchísimo y no me morí, que son expresiones que tú escuchas normalmente, pero vemos que el bullying sí afecta y de manera negativa hasta llevar a la muerte. Sí, lo que pasa es que hay una persona que se vuelve víctima, tiene una característica propia que es vulnerable. Entonces esta persona no tiene la capacidad de denunciar. Cuando se da un relajo, yo me vuelvo parte del relajo o me pongo en contra del relajo. Hay una respuesta. Cuando la víctima no da respuesta, que no va donde un adulto, no comunica, no habla, no se gestiona, lo convierte en bullying. Además de que hay otros atenuantes en relación al bullying. Siempre se van en grupos o una persona ataca, los demás se están viendo, no relacionan. Es difícil de detectar. ¿Cómo enfrentar el bullying y cómo hacer que el bullying no sea un arma mortal, una bomba de tiempo que pueda afectar a un menor, como tú dices? Es difícil, puesto que la principal característica es que el que está siendo atacado por bullying tiende a ocultarlo. Sí, Y es lo peligroso. sí. Y como no se da en presencia de adultos, porque dirán, pero ¿y por qué la escuela no tiene control? ¿Por qué los padres no se dieron cuenta? Porque viene la culpa Sí. de todo, pero hay una característica del que está siendo la víctima. Sí, correcto. Entonces, para trabajarlo hay que estar muy pendiente y detectar las señales. Esto solamente se puede gestionar desde el centro educativo, con una educación en valores, de que todo el grupo sepa cómo manejar, no hacer sentir mal al otro. Es la única forma de afrontar esta situación. Educación en valores, ¿cómo se aplica? Porque cuando vemos el tema de bullying y tomándolo muy en serio, esa educación de valores, ¿dónde debe iniciar? ¿Desde la casa o desde el centro escolar? Desde la casa debe de haber una educación de valores y el centro lo refuerza. Sí. Pero el centro, como gestor de esta situación de bullying, lo que tiene que hacer con los adolescentes es negociar. Y para eso hay programas de cultura de paz y de manejo de conflicto que se gestionan desde la escuela. Y Claro. estas gestiones van a ayudar a reducir o que el niño denuncie o que se enfrente ante la situación. Bueno, esos programas de jóvenes, pues, líderes por la paz, comunicadores por la paz y muchos otros programas por la paz que se han elaborado desde hace años en República Dominicana, inclusive con personas de organizaciones internacionales que han visitado el país y qué bueno que se han mantenido con el tiempo y que el Ministerio de Educación tiene estos programas. Claro, se implementan en las escuelas y han dado un resultado, pero las estadísticas no son tan reales, puesto que tendemos a minimizar, a decir eso es un relajo, tú te peleas, tú te fajas, en fin, buscar alternativas y soluciones que no nos permiten tener realmente el dato y se ha complicado en todo el mundo, Así puesto es. que si tuviéramos estadística y tuviéramos indicadores más eficientes, tal vez hubiéramos detectado el problema del joven que terminó suicidándose, Así mismo es. consecuencia del bullying. ¿Tiene consecuencia legal el bullying? Si tiene consecuencia legal. En la República Dominicana, la ley 136-03 establece y pone sanciones a adolescentes que emiten actos agresivos o violentos contra otros adolescentes. Ok, entonces entra el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes y entra CONANI. Claro que sí, entran, intervienen. Pero el tema está, lo mejor que hace un padre antes de ir a denunciar es ir a acercarse al centro educativo, decir, tengo sospecha de que mi niño
por conductas que puede manifestar en el hogar, que son el aislamiento del grupo, el negarse a ir a la escuela, el no querer relacionarse con los grupos de trabajo dentro de su ambiente escolar. Estos son indicadores, además de los índices de depresión. La característica de todo depresivo que no se quiere bañar, no quiere jugar, no quiere comer, no quiere ponerse bonito. Exacto, una depresión y una autoestima baja entonces es que realmente que afecta, detona el tema del bullying. Lo puede detonar, pero también nos sirve como indicador. Ok. Como indicador, no necesariamente toda persona que sea depresiva o que tenga características de depresión tiene necesariamente que estar siendo víctima de bullying, pero es una estrategia propicia para ir indagando qué está pasando, qué está sucediendo y tomar medidas. Hemos visto la parte negativa del resultado del bullying con el caso reciente de este jovencito que lamentablemente se suicidó en Estados Unidos. Pero hay puede existir un desenlace que no sea tan trágico, de que puedan rescatar a una persona que sea víctima del bullying, rescatarla de ese dolor, de esa depresión, de esa autoestima y llevar a un resultado que esa persona pueda dar testimonio de cómo enfrentó y salió de un tema de bullying. Sí, puede existir, pero todo va a depender de los actores del proceso, que son los gestores de los centros educativos y las familias. Las familias, ¿qué pueden hacer? Tomar en cuenta estos indicadores que te acabo de mencionar, el que no quieran ir a la escuela, indicadores de depresión, que no quieren integrarse a actividades, el centro educativo manejando el ambiente y la dinámica de grupo. Sí. Se juntaba con Juan, Pedro y María y hoy ya no se junta con Juan, Pedro y María, entonces tomar cuenta. Un dato interesante es que el bullying es más en mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, como tienen o el hombre estándar, pelea, se faja el hombre. el hombre termina fajándose, explotando y sacando, al menos en la República Dominicana, somos más peleones, los varones. Las mujeres tienden a clasificar por estándares de belleza. Entonces, si yo no encajo dentro del grupo, siempre aparece una líder que va a manipular a las demás para que la excluyan, la aparten del grupo porque no está junto al estándar de moda. ¿Dónde se da más bullying? ¿Escuelas públicas o colegios privados clase media alta? Bueno, podríamos decir que en los centros educativos de clase media alta, por la condición que yo te decía, de la competencia de moda y esta cosa. Marcas, pero eso moda y todo esto. Exactamente. Eso no excluye a los centros educativos ¿El públicos. bullying solamente se da con niños y adolescentes o con adultos también se da bullying? Se da, bueno, él comenzó como... El término se refiere a dentro de la escuela, acoso escolar, la traducción más específica. Pero si entonces a un adulto que esté como en esa inmadurez de estar relajando a alguien, ¿qué sería eso entonces? No, porque entra en relajo, no en bullying. Sería relajo pesado, el dominicano lo ha puesto todo como bullying, porque hay una característica que tiene que ser permanente en el tiempo. Sí. Si no pasa una semana, no es bullying, es un conflicto o un problema. Pero mencionas entonces el caso de que dentro de la casa se da muchas veces el tema del bullying de manera permanente, que si pasamos un calendario pasa más de 7 días, porque tú vienes siendo como el gordito de la casa, ay, mira qué lindo ese orejoncito, entonces y te sacan todas esas características que te pueden estar hiriendo durante todo el desarrollo de tu vida. Bueno, ahí hay una dinámica familiar que es generalmente típica, podríamos decir, en la cultura dominicana. Y deberíamos de analizar cada caso particular, cómo afecta a la persona, porque en el caso mío yo tenía un nombre que me decían que no lo voy a decir aquí, pero no me afectó físicamente ni emocionalmente. Al contrario, yo sabía o interpretaba eso como algo de la dinámica familiar porque es algo que se hacía en toda la familia. Todo el mundo tenía nombre y yo también buscaba nombre para los demás. Yo aprendí algo porque yo pensaba que a mí me hacían bullying cuando me veían en traje de baño, pero entonces acoso lo que me hacen a mí, no bullying. Acoso. Acoso. Mira, y yéndonos por ahí por el tema del acoso, la virtualidad ha crecido muchísimo y la misma pandemia ha obligado al tema de la virtualidad. Se han dado casos que hay personas que han compartido imágenes, fotografías, desnudas, se han grabado esto, hay personas que presionan al otro con este tipo de imágenes que tiene. ¿Eso entraría en qué? ¿Acoso sexual, acoso de bullying? ¿Qué es eso? Bueno, entraría en el grado de acoso. Ok. Sería un acoso sexual en ese caso, en la manipulación.
Y que también eso tiene una base legal que es muy castigado en República Dominicana. Ya lo saben. Por supuesto que sí. Las redes sociales y el incluir todos los estudiantes por WhatsApp, porque fue la metodología más rápida con la que se accedió, al menos en los centros públicos, que es donde yo trabajo, permitió que todo el mundo tuviera el teléfono de todo el mundo, y lo que aumentó fue los casos de ciberacoso, Sí. que es un acoso que se da por las redes sociales, donde vivo, no le hablan a fulana, sáquenla del grupo. Estas cuestiones sí entran en un acoso escolar. Ok. Roberto, esos padres que están ahí mirando la entrevista, dijiste algunas cosas que pueden indicar que hay un bullying, pero si ya yo lo identifico que eso está pasando, ¿qué yo debo hacer? Bueno, fortalecer la autoestima del niño, aprobando, asintiendo esas cosas buenas que hace. Porque la autoestima se compone de 7 elementos. Entonces, cada cosa que haga, aprobarla positivamente, motivarlo a que que pueda avanzar, acudir al centro de estudio, indicando, mire, mi hijo tiene estas características, sospecho que puede ser bullying. Investiguemos cómo son las relaciones dentro de la escuela, porque es lo que va a permitir medir y saber si realmente el niño está sufriendo de un acoso. Porque si no hay ocultamiento, es decir, si es un relajo que la profesora se enteró, que los demás lo comparten y alguien adulto conoce ese tipo de relajo, no entra en la categoría de bullying. ¿La maneja estadística de cómo anda el bullying en República Dominicana? Bueno, actualmente no tenemos estadística, puesto que durante el año de la pandemia no nos permitió tener esa medida tal cual. Y como el ocultamiento es lo primordial, y al manejarnos a través de los medios de redes sociales, no tenemos una estadística real. Pero sí, como psicólogo te has dado cuenta que hay muchos casos que van a aumentar. Sí, hubieron muchos casos de aumento. Claro que sí. Bueno, Roberto, gracias. Gracias por estas informaciones. Es importante que la familia dominicana tome conciencia. El bullying no es un simple relajo. El bullying tiene aspectos negativos que debemos identificar. Y ustedes como padres deben conocer a sus hijos de la mejor manera, saber cuando algo no está bien y actuar rápidamente, pero de mano de un profesional, ¿cierto? Exactamente. Roberto, ayuda. ¿esa ayuda también tú la puedes dar a la familia dominicana o la das desde tu centro, como lo está haciendo? Desde mi centro. Actualmente no ejerzo. Esta ayuda la está dando en televisión. Exactamente. Actualmente no ofrezco servicios particulares, sino que estoy en la dirección de un centro educativo. Muy bien. Roberto, gracias por estas informaciones tan importantes. El bullying es una noticia y como ustedes bien saben y leen periódicos, ven noticias nacionales e internacionales, es una realidad y el bullying sí es peligroso. Ustedes, jovencitos que están ahí en pantalla mirando este programa, dejen de hacer el bullying porque un simple relajo puede acabar con los sentimientos de una manera fatal de un compañero o una compañera suya de su centro educativo. Yo creo que ese es el mensaje para dárselo a los más jóvenes que se involucran en este tipo de bullying. Y les invito ahora de bullying para el cine. Vamos a ver la película que estamos invitando para este fin de semana. El gobierno no tiene control de la República Dominicana. ¿Qué es lo que esperan? Que el pueblo tome la ley en sus propias manos. Esta vaina se odió. Nosotros necesitamos otro como la soga. A ver si se acaba esta rastrería, esta vagabundería. Hace más de 10 años que dejé mi pasado atrás. Pero hay cosas del pasado que te persiguen. Look, I've been looking for you. I want you to do a little job for me. Do I know you? Maybe. And I know you. And I love your work. Lía, me encontraron. You just keep moving from town to town. You know you can't hide from your past. ¡Pues Lía, coñazo! Tú eres la ley y el orden en nuestro país. I'm here to kill you. Los peores criminales se meaban cuando sabían que tú venías. I can't believe one guy is running circles around all of us. Now, you listen to me closely, piece of shit. Mamagüevo. Tú y yo tenemos muchas cosas en común. ¿Cómo qué? Nos pagan por matar. Yo no hago eso. Luis Andrés Valerio, alias La Soga. Es un honor.
Pues va a ser un honor matarte. Clavo con clavo, soga con sal, todos los corruptos van a temblar. Hey. Besito.